Hola. Hoy vamos a ver lo último que vamos a ver antes del examen, que no es otra cosa que aplicar lo que hemos aprendido de derivadas a las funciones definidas a trozos. Hola. Las funciones derivadas a trozos ya sabéis cómo son de esta forma, ¿no? En un trocito vale una cosa, en otro trocito vale otra, y tenemos que fijarnos muy bien en los puntos de ruptura, que es donde solemos tener problemas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de ruptura en este ejercicio? Son el 0, son el pi sextos y el pi medios, ¿no? Para que la función tenga un poco más de sentido, voy a poner que aquí tiene un igual, ¿vale? Es de la hoja de ejercicios de derivabilidad que ya tenéis en línea. Bueno, lo primero que os voy a explicar es lo que significa que una función sea derivable cuando está definida a trozos, ¿no? Hemos dicho que las funciones elementales, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones de funciones elementales son derivables y son continuas, son muy buenas, ¿os acordáis? En sus dominios de definición, claro está, ¿sí? Lo escribí, ¿os acordáis que lo escribí? No lo voy a volver a repetir. Además, hemos visto cómo calcular la derivada de las funciones que son compuestas, ¿no? Las derivadas de funciones elementales compuestas con otras que son elementales también son derivables. ¿Dónde vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas en los puntos de ruptura de las funciones definidas a trozos, porque ahí la función te cambia de definición, como la continuidad, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Bueno, pues si tú tienes, en general, si tenemos una función f de x que está definida como f1 de x, si x es menor o igual que a, y f2 de x, si x es mayor que a, por decir algo, que puede haber 3 o 4, como vemos en el ejemplo que vamos a solucionar ahora, ¿no? Su derivada va a estar bien definida en F1 y será F1', la derivada de la primera, ¿no? Pero le tenéis que quitar el A, porque es el punto de ruptura. Y va a ser la derivada de la segunda, ¿a que sí? Es lo lógico por hacer, ¿no? Calcular las derivadas de esas funciones. Y en el punto de ruptura hay que estudiarlo. Aquí tendréis que decir, es derivable en menos infinito a porque F1 lo es, ¿no? Es derivable en a infinito porque F2 lo es. Existe su derivada y la sabemos calcular. El único punto problema sería el del medio, por así decirlo, ¿no? ¿Y ese cómo se hace? Pues con los límites laterales. Te coges la derivada y te coges la derivada y dices, el límite cuando x tiende a a por la izquierda de la derivada de f de x coincide con el límite por la izquierda de f1. Bueno, que aquí ya no hay que ponerle por la izquierda o a la derecha. También derivada. Y eso es, pues lo que sea, ¿no? Ahora, el límite cuando x tiende a por la derecha de la derivada de f coincide con el límite cuando x tiende a de f2 de x, y eso es lo que sea. Cuando estas dos cosas sean iguales,
será derivable en A. ¿Entendido? Pero no puede ser un salto. Sí, si hay salto no es derivable. Si hay salto no es derivable. Claro. Tienen que ser iguales. Cuando los dos límites laterales son iguales, en ese punto. Vale. Volviendo a la definición, de aquí vemos que f de x es continua y derivable, porque es las dos cosas, porque es una función elemental, que es una función de proporcionalidad, ¿cómo? Inversa, ¿no? F de x es continua y derivable en -3, 0, excepto, voy a poner el 0 abierto, en x igual a -2 porque se anula el denominador. ¿Lo veis? Que se anula el denominador en x igual a -2. Si sustituís el denominador por -2 es infinito. En ese punto, donde no tenemos función, por así decirlo, tampoco hay continuidad y tampoco hay derivada. ¿Entendéis? Por eso he puesto excepto en ese punto, que se nos fastidia, ¿vale? Pero en los demás sí. ¿Entendido? De hecho, nosotros ya sabemos que en x igual a -2 hay una asíntota vertical. Y una vez que hay una asíntota vertical, tendremos que estudiar los límites laterales, ¿verdad? Esto es algo que no me ponéis en los exámenes. No me ponéis que es continuo y derivable por tal, ¿vale? Antes de hacer ninguna cuenta, el párrafo que siempre os pongo. Y Paco me ha dicho que tengo que poner menos notas si no lo escribís, porque él también lo ha dicho que hay que escribirlo. ¿Ha quedado claro? Bueno, pues como no lo pongáis, os bajo la nota. Vale. El seno al cuadrado de 3x partido por 9x al cuadrado no está definido en 0. ¿Lo veis? Pero no nos importa mucho, porque la definición de la función está en el otro, ¿no? ¿Sí? Bueno. Vale. Lo que sí que vemos es que f de x, que es el seno al cuadrado de 3x, ¿no? Partido de 9x al cuadrado, es continua y derivable en cero pi sextos, ¿no? Porque es cociente, el seno es continuo, ¿no? Y un polinomio es continuo y derivable, ¿no? De funciones derivables. Uno menos seno de x, ¿lo veis, no? No tiene ningún problema, es una función continua y derivable en todos los reales, en particular en ese intervalo que me dan ahí, ¿no? Y 2 x menos pi medios es un polinomio, ¿lo veis? Aunque sea pi, es un polinomio. Esto de aquí es un polinomio, ¿no? Y esto es otro. Es una composición de un polinomio con la exponencial, pero vamos, es continua también y derivable.
excepto ¿dónde? Donde se anula ¿Y dónde se anula? cero. En 0, porque e elevado a 0 es 1, 1 menos 1, 0, pero ahí no está. ¿Veis? Ahí no está y no me da ningún problema, así que lo es. En ese intervalo en particular es continuo y derivable porque es el cociente de dos funciones continuas y derivables. ¿Entendido? Aquí voy a poner etc. Eso lo tendríais que escribir. Por supuesto, en el examen no voy a poner tanta parte. ¿Habéis comprendido esto que no voy a poner tanta parte? ¿Sí? ¿Sigo? Vale, pues primero estudiamos la continuidad, ¿no? Y entonces os voy a enseñar un pequeño truco que es un teorema. ¡Francisco! Atento. Derivable implica continuidad. Es decir, si probáis que algo es derivable, va a ser continuo. ¿Comprendido? Pero que sea continuo no implica la derivabilidad. Es decir, que si tú empiezas estudiando la continuidad de una función, no puedes decir nada sobre su derivabilidad. Pero si estudias la derivabilidad, sí que puedes decir de la continuidad. Lo que sí que sabes es lo siguiente. No continua implica no derivable. Y es súper importante. No continua implica no derivable. Te lo tienes que aprender de memoria. ¿Y sabéis por qué? Porque es una negación en matemáticas. En matemáticas, si ocurre A, implica B, ¿no? La negación de esto es no B implica no A. No. Entonces, ¿qué hemos hecho? Si aquí pones derivable, ¿no? Fijaros, voy a llamar a derivable así, implica continua, ¿no? ¿Cuál es lo equivalente a ello negativo? No continua implica no derivable. Claro, también la lógica. ¿Eh? También la filosofía. Claro, es exacto. Claro, todos los hombres son mortales. ¿No? Si eres mortal, si no eres mortal, no eres hombre. Por ejemplo, Sí. lo de- Sí, entiendo lo que quieres decir. No sé si todo lo entendéis. Claro, Es que, a ver, todos los madrileños son españoles. No eres español, no eres español. claro, ¿vale? Todos los madrileños son españoles, pero no todos los madrileños implica español, pero español no implica madrileño. Pero si no eres español, no eres madrileño. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que os he dicho? Derivable continua. Continua no implica derivabilidad. Lo que sí que implica es que si no eres español, no eres madrileño. ¿Lo veis?
Eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? ¿Comprendido? ¿Por qué os lo digo? Porque si encontramos que en algún punto no es continuo, tampoco es derivable. Entonces vamos a estudiar primero la continuidad, ¿no? Jo, ¿a qué no se me copia? Ya veréis que no se me va a copiar. Vale. Ah. ¿Cómo se hace esto? Vale, esta es f de x, ¿no? Esa es f de x. Vale, pues si esa es f de x, ¿su derivada cuál va a ser? Ya sabemos cómo derivar, ¿no? Su derivada de existir sería la siguiente. La derivada de 2x más 2, ¿no? ¿Cuál sería? La derivada de 2, que es 0, ¿no? Por el segundo sin derivar. ¿Lo veis? Menos la derivada del segundo. La derivada de x más 2, ¿cuánto es? X más 2 al cuadrado, ¿no? 0 por cualquier cosa es 0. Y te queda que la primera derivada sería menos 1 partido de x menos 2 al cuadrado si estás en el intervalo menos 3 menor o igual que x menor que 0. ¿Todos de acuerdo? Aquí había puesto un igual, ¿os acordáis? Pero ese igual no lo podemos poner. No lo podemos poner porque no sabemos qué pasa. De momento tenemos que hacer los límites laterales, ¿no? Venga, la siguiente derivada. Es un cociente. Lo primero que vemos es que es un cociente, ¿no? ¿Lo veis? Derivada de un cociente. La derivada del primero, ¿cuál es? Lo primero que veo es ¿qué? No, lo primero que veo es el 2. La derivada de una potencia... ¿Pero qué pasa? Que la potencia era un seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Jopetas, pero el coseno no va limpio. ¿Cuál es la derivada de 3x? No sé quién ha dicho 1, no sé por qué ha salido 1, pero es un 3. ¿Vale? ¿Habéis visto? ¿Qué me falta? El segundo sin derivar. Menos. La derivada del segundo... Esa es fácil. La derivada del segundo es fácil. ¿No? ¿Qué es? ¿9? ¿Por 2? Por x. ¿Dónde está el logaritmo? No, no hay logaritmos ahí. Y ahora el primero sin derivar, ¿no? Y ya nos falta el 9x al cuadrado. ¿Todo el mundo lo ve? Genial. Bueno, pues vamos a sacar factor común a cosas y me queda. ¿Qué cosas puedo sacar factor común, profe? Fijaros, un 9. ¿Sí? ¿Lo veis? Un 9. También puedo sacar factor común un x, ¿no? Y también un seno, ¿no? ¿Lo veis? Lo hago más grande para que lo veáis. ¿No hay seno ahí? ¿Lo veis? Y un 2. No, abajo no tengo doses. No. Vale, lo hago. Saco factor común a un 9 y un x y un seno de 3x.
Y me queda, este ya no lo considero ahí, ¿no? Y este tampoco. Y aquí ya me quedaría ese y me quedaría un 6x por el coseno de 3x del primero. Y el segundo me quedaría un 2 y un seno de 3x, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Y ahora abajo, ¿qué me quedaría? 9 por 9, 9 al cuadrado. Es que no quiero poner el 9 al cuadrado porque si no me va a ser más difícil simplificarlo que si pongo 81, ¿no? Y aquí x a la cuarta, porque este 2, amigos míos, va a los 2. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sigo? Uno se va. Y me queda un x y un x que también se va. Así que no sé para qué saca el seno. Pues no sé. Que no, tía. Que tampoco, tía. Perdón, hoy estoy un poco espesa, ¿eh? Me queda pues 6x coseno de 3x menos 2 seno de 3x, ¿no? Todo ello multiplicado por el seno de 3x partido por 9x cubo. Bueno, queda igual si no la simplificáis. El tema es que queda algo así, ¿no? Y entonces, en la derivada, en ese trocito, ponéis el trocito que acabáis de calcular, que es bastante horrendo. ¿No? ¿Todo el mundo ha seguido esta derivación? Y acordaros, no pongo los iguales porque eso es justo lo que tenemos que estudiar. ¿El qué? Menos 3. Porque el 3 no molesta a nadie, eso no es un punto de ruptura. ¿No? No me molesta, no se rompe. Y ahora, la derivada de 1, ¿cuánto es? ¿Y la derivada del seno? Pues me quedaría menos coseno de x, ¿no? Y ahora me queda, ¿cuál es la derivada de x menos pi medios? 1. Porque el pi medios es un numerito, ¿no? Y la derivada de un numerito es 0, así que me quedaría la derivada del primero, que es 1, por el siguiente sin derivar, menos la derivada del de abajo. ¿Cuánto vale la derivada de elevado a x? E elevado a x, ¿no? Por el primero sin derivar, por e elevado a x menos 1 al cuadrado. Vale, ya sabéis derivar a trozos, ¿no? ¿Sabemos derivar a trozos? ¿Todos? Pues es derivar a trozos, ¿no? ¿Qué es derivar a trozos? Derivar a trozos, dime. Donde pones menos coseno de x si pi sexto menor o igual. Sí, pero es que ese punto es de ruptura y hay que estudiarle. O sea, la derivada no va a estar definida en los puntos de ruptura hasta que no compruebes que lo está. ¿No? ¿Seguimos? Venga, pues lo primero que voy a hacer es comprobar la continuidad, que es lo que me pide el ejercicio, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿verdad? Que coincide con el límite cuando x tiende a 0 de 2 partido por x más 2, que es 1, ¿no? ¿Todo el mundo lo ve? Le sustituyes por 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, que es igual a el límite cuando x tiende a 0
del seno al cuadrado de 3x partido por 9x al cuadrado. Y esto te da 0 partido por 0, ¿no? ¿Lo veis? Cuando tienes un 0 partido por 0, ¿qué pasaba? Bueno, pues yo os digo que vale 1. Esto todavía no lo hemos aprendido a calcular, pero ¿esto de dónde sale? Os lo voy a enseñar, ¿eh? En el examen no entra. Que el límite, cuando tienes el seno de A partido de A, cuando A tiende a 0, es siempre 1. Lo vamos a hacer por una regla que se llama el L'Hopital. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos el seno de 3x partido de 3x, todo ello al cuadrado. Entonces hay un 1 dentro, por así decirlo, ¿no? Bueno, ¿qué es 1 ese límite? ¿Con lo cual es continuo en 1? Sí. ¿Vale? ¿Lo veis? Camilo, ¿qué te pasa? Que te veo muy raro. No hace falta que entiendas de dónde sale, tú te lo crees. Que lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Pero es 1, es que no lo sabíamos, pero los demás sí, ¿vale? Bueno, pues esto sí, entonces es continuo en 0, ¿no? ¿Todo el mundo lo ve? Vale, pues lo voy a poner aquí. Y voy a poner estudio en x igual a 0. ¿Vale? Ahora vamos a ver si es derivable. Porque como es continua no podemos decir si es derivable o no, ¿no? Pues vamos a ver. Esto también coincide con el valor de la función en 0, ¿vale? Ahora, para ser derivable tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de f, que coincide con el límite cuando x tiende a 0, la derecha era todo este bicho feísimo, ¿verdad? ¿Sí? Que no sé si voy a poder resolver yo esto. No lo sé. No va a ser derivable, ya veréis. Aquí lo vais a flipar. Pero bueno, es un ejemplo. Esto lo puedo dividir en el límite cuando x tiende a 0 de 6x coseno de 3x partido de 9x cubo menos el límite cuando x tiende a 0 de más 2 seno al cuadrado de 3x partido 9 de x al cubo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Lo he dividido en 2. La x aquí se va con un 2, ¿no? Y me queda el coseno de 3x y 9x. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el coseno de 0? 1. El seno vale 0, el coseno vale 1, ¿no? Y te queda 1 partido de 0, ¿no? ¿Lo veis? ¿Y aquí qué te queda? Te queda 2 por el seno al cuadrado de 3x partido por 3x al cuadrado por 1 partido de x. Esto ya os he dicho yo que era 1, ¿no? Esto he dicho que al tomar el límite te da 1. Pero este 1 partido por x, ¿qué va a ser? Otra vez infinito, ¿no? Sea como fuere, esto es un infinito. Y si te da infinito no es derivable. ¿Lo veis? Así que no es derivable en 0 por la derecha.
Con lo cual no es derivable en 0. ¿Por qué? Porque si no te funciona por un lado, no te va a funcionar por el otro tampoco. No pueden ser nunca iguales. Si no funciona por un lado, no funciona por el otro. Si te da infinito, no es derivable. ¿Entendido? Profe, el examen nunca va a ser así. O sea, no va a ser así. Sí, te puede dar infinito, pero no te va a dar una cosa que no sepas calcular. Digo, pero así era la que... No, pero es que tenía que hacer varios puntos para que lo vierais. ¿No? ¿Pero habéis entendido el tema de derivar y ver las derivadas laterales? Pues eso es lo que van a pedir en el examen, a lo mejor con un punto, ¿vale? ¿Seguimos con el siguiente? ¿Cuál era el siguiente? X igual a pi sextos. Bueno, pues en el estudio, ¿qué haríais? Primero la continuidad, ¿no? Bueno, os acabo de presentar una función que es continua en 1, bueno, es continua en x igual a 0, pero no es derivable. ¿No? Pues ya está, pues sí, puede ocurrir. Ahora, cuando x, el estudio, ¿qué vas a hacer? Pues vas a hacer el límite. Cuando x tiende a pi sextos, ¿no? Por la izquierda de f de x, y tienes que comprobar que es lo mismo que x pi sextos a la derecha, ¿no? Como siempre. ¿Y de las derivadas qué vas a comprobar? Si el límite cuando x tiende a pi sextos de f' de x por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a pi sextos por la derecha, ¿verdad? Si se cumplen esas 4 condiciones, pues es continuo y derivable, ¿no? Vamos a ver. Esta era el límite cuando x tiende a pi sextos de esta función. El seno de 3x partido de 3x, todo ello al cuadrado. ¿Vale? Que me acuerdo yo. ¿Y eso qué es? Es el límite cuando x tiende a pi sextos del seno de 3 por pi sextos partido de 3 por pi sextos. ¿No? Todo ello al cuadrado. Y eso es igual. Pi sextos es 30 grados. Y su seno es pequeñito. Es raíz de 3 partido por 2. ¿No? Pero en este caso no nos importa. Porque ¿cuánto es 3 por pi sextos? 1/2. ¿No? ¿Y cuál es el seno de pi medios? Este. 1. ¿No? Te queda 1 partido de pi medios. Ese es el valor, que es 2pi, ¿no? Venga, el otro. Exactamente, sería 4 pi cuadrado, ¿no? Porque está al cuadrado. ¿Y el otro? No me acuerdo. 1 menos seno de x. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es esto? Es el límite cuando x tiende a pi sextos de ese bicho. Como os he dicho, esto es 1 menos la raíz de 3 partido de 2. Y este número es distinto de 4pi al cuadrado. Es distinto. Lo podéis ver en la calculadora, ¿vale? Con lo cual no es continua. Y por lo tanto no es derivable. Y como no es derivable porque no es continuo, no hace falta hacer esto. ¿Capichi? ¿Seguimos? ¿Y cuál es la otra? El límite cuando x tiende a ¿qué? ¿A 3? No, ¿a 2? ¿A pi? ¿Qué era? Pi medios, ¿no? De 1 menos el seno de x. Ya lo hago así directo, ¿no? ¿Cuál es esta? Pues era 1 menos 1, ¿qué es? ¿Sí? Y ahora, el límite cuando x tiende a pi medios de la otra, ¿no?
Esto era por la izquierda. Las maravillosas matemáticas. De x menos pi medios, y abajo, ¿qué había? No me lo digáis todos a la vez que me abrumáis. Esto es 0 partido de pi medios menos 1, que es 0, porque pi medios menos, pues será una constante, ¿no? ¿Es continua? ¡Sí! ¡Es continua! Y como es continua, tenemos que seguir. Si es derivable, ¿no? Coges y haces el límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda de la f', que hemos dicho que era el límite cuando x tiende a pi medios, ¿de quién? De menos el coseno de x, ¿no? Que es 0, porque si el seno vale 1, el coseno vale 0, patatero, ¿vale? A la otra que vamos. Esto es muy divertido. El límite cuando x tiende a pi medios de la derivada del primero, que era 1, por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, que es elevado a x, por el primero sin derivar, ¿no? Partido de la derivada del segundo, que era lx menos 1 al cuadrado, ¿no? ¿Y esto qué es? Mira, en x pi medios este es 0, este no va a contar para nada, ¿no? Y lo que te queda es el límite cuando x tiende a pi medios de e elevado a x menos 1 partido de e elevado a x menos 1 al cuadrado, que no es otra cosa que 1 partido de e elevado a pi medios menos 1, que es distinto de 0 y no es derivable. ¿Comprendido cómo se hace el estudio? O sea, moraleja, te dan una función definida a trozos, coge el primer trozo, derívalo, coge el segundo trozo, derívalo, coge el tercer trozo, derívalo, coge el 25 trozo y derívalo, y luego haz las derivadas laterales, ¿vale? O sea que no hay nada que aprender nuevo realmente, son las derivadas que ya son tela, sobre todo la composición, etcétera. Yo estoy pensando, ¿qué queréis que os explique otra vez en un vídeo? ¿Queréis que hagan más derivadas para tener ejemplos o derivadas laterales? ¿Quién levanta la mano para que haga un vídeo con derivadas? Haré un vídeo con derivadas. Profe, en el examen que va a entrar, que dijiste que había cosas que diste y Paco no, y Paco dio el no. En el examen, lo que Paco no ha dado son las asíntotas. Pero las asíntotas se os van a preguntar enmascaradas. Porque las asíntomas, las asíntomas ¿qué son? Son límites en el infinito. Entonces no te van a preguntar, calcula las asíntotas, te van a decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito? Ellos no saben que se llama asíntotas y vosotros sí. Pues ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Hacéis el límite cuando x tiende a infinito y lo ponéis ahí. ¿Qué otras cosas os van a preguntar de las asíntotas? Los límites laterales. Cuando tengas un denominador que se anula, por ejemplo, pues habrá alguno que se anule. ¿Y qué vas a tener que calcular? Los límites laterales del punto. Por ejemplo, x, si es x igual a 0, como hemos hecho aquí, el de 0 por la derecha, el 0 por la izquierda y a ver qué te da. No se os pone asíntotas, pero se pone límites laterales o límites en el infinito, ¿vale? O sea, que ellos no saben el nombre, vosotros sí, es la única diferencia. ¿Y qué más diferencias hay? Ninguna más. Bueno, que yo soy aquí la profesora y hago vídeos y en el otro no hacen vídeos, pero también seguramente que los puedan ver. ¿No? Intentaré ir más despacio en los vídeos.
porque estoy sola más tranquila. ¿Alguna pregunta de los ejercicios que habéis hecho? Ya podéis hacer todos los de la hoja. Si os sale el seno evaluado arriba con lo mismo de abajo es 1, ya lo sabéis, ¿no? Ya os enseñaré por qué. Y ya nos queda muy poquito de las derivadas, solo nos queda el hospital, que es cálculo de límites. ¿Hay algún límite que queréis que os haga otra vez en línea? Oye, mandadme un email y me lo decís, que si no os acordáis ahora, a lo mejor cuando estéis estudiando, ¿no? ¿Os apetece que os haga algo? Dime. Ah, si tú eres de examen. Esperad. No, pero no se puede. Ya. Educación pública para todos. Más. ¿Qué hago? ¿Qué hago en estos 3 minutos que me quedan o en lo que queráis? ¿Algún ejemplo? Venga, vamos a ver un ejemplo de derivadas de estos. Ya os dije que la derivación implícita no la íbamos a ver. ¿Cuál? Este. ¡Uy, cómo mola! ¿Estáis preparados? Voy a hacer este ejercicio. Esto es una composición de funciones. Además son funciones elementales muy bien definidas en todos los puntos. ¿Todo el mundo lo ve? De haber un problema sería en el 0 o en números negativos, porque el logaritmo no estaría definida en 0 o en números negativos. Pero en las derivadas lo que te dicen es que calcules la derivada. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser la función más externa que te dice, soy un logaritmo, mi derivada es 1 partido de, ¿no? 1 y me parto. ¿Y qué pongo en el partimiento? Lo de dentro. ¿Y qué pasa con lo de dentro? Pues que necesito una derivada. ¿Pero qué pasa más? Que es un producto. ¿Cómo se hace la derivada de un producto? La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Más la derivada de lo segundo por el primero sin derivar. La derivada del coseno, ¿qué es? No, ya os lo he dicho la solución. La derivada del seno, que es el coseno. ¿He terminado? No. ¿Qué me falta? La derivada De 2x. ¿Qué es? Porque, amigos, la regla de la cadena está hasta el infinito y mucho más, como en Toy Story. Así que no se os olvide mirarlo de dentro, que también tiene derivada. Y ese error de ese 2 lo veo muchísimo en los exámenes. ¿Más? Otra, que me da tiempo por lo menos a hacer 6. ¡Qué de cosas más bonitas! A ver. Eta. Me han gustado. Hoy voy de logaritmo. A ver. Aquí. 1 partido de. 1 partido de la tangente al cuadrado de la raíz de x por... ¿Qué veis antes que la tangente? ¡Hola! ¿Qué está más exteriormente de la tangente? El cuadrado. ¿Y qué es el cuadrado? Una potencia. ¿Qué hacen las potencias? Te ponen un 2, te ponen lo que sea que pongas tú ahí y luego hacen la raíz de x. ¿Pero qué le pasa a la tangente? Que también tiene derivada. ¿Y cuál es? 1 más la tangente al cuadrado de la raíz de x. ¿Y qué pasa con la raíz de x? Esto es éxtasis matemático. Y ya. Más. Otra.
¿Qué pasa con el global? A ver, recuperación. No existen recuperaciones en primero de bachillerato, es una putada. Dame el segundo, entonces el segundo sí, ¿no? Ay, me he confundido. Pero tú lo que querías era entretenerme. ¿Yo qué quería hacer 6 más? ¿No queréis más? ¿Os vais? A ver,